Siria Korn Sirabun, una joven entusiasta conocida por su familia y varios compañeros de la escuela como Bung, era una estudiante aventurera y extrovertida del colegio Baronia Heights. Su pasión por la educación y su dedicación a la música y la danza se vieron truncadas por una desaparición inexplicable y sin resolver en junio de 2011, dejando a todos los que la conocían en los suburbios de Melbourne, Victoria y en toda Australia, buscando respuestas en un mar de pruebas que nos ahogó en dudas, como esperanza de dar un razonamiento más sólido, basado en pruebas observables y análisis situacional. Este es un examen de la desaparición de Bung Sirabun en el vecindario de Baronia y la cadena de misterios que siguió. Esto es Detective de Casos Fríos. Bung Sirabun nació a finales de 1997, justo después de la Navidad, el 30 de diciembre en Ubon Ratchathani, una provincia del noreste de Tailandia. Ella era la segunda hija de la familia, una nueva hermanita para su hermana mayor, Siriporn, mejor conocida por su apodo Pang. La familia de 4 no duró mucho porque la relación de los padres de Bung se deterioró y su padre se fue cuando las niñas eran pequeñas. Él se alejó gradualmente de sus hijas, quienes pasaron la mayoría del tiempo al cuidado de su madre, Vanita. Por años, Bung y Pang se adaptaron a vivir con su madre, hasta que en 2004 ella conoció a Fred Pattison, un viajero australiano. Fred se había enamorado de la cultura tailandesa y de explorar sus maravillosos mundos en los años 90 y se propuso vacacionar entre Australia y Tailandia cada año. Ese año, él y Vanita conectaron inesperadamente y su amistad se transformó en una relación hermosa y sana. Durante 2 años, la pareja mantuvo una relación a distancia y en 2006, Fred se mudó a Tailandia para vivir allí permanentemente. Después de casarse él y Vanita, también Bung y su hermana, Pang, fue recibido en la familia con cariño y pudo llamar hijas a las demás, disfrutando de la presencia de una figura paterna amorosa. Aunque los 4 compartían lazos de amor, la situación financiera del nuevo matrimonio no era tan sólida. Fred y Vanita intentaron abrir un negocio de toldos. Sin embargo, el mercado resultó ser demasiado escaso para tener éxito, y la prometedora empresa rápidamente se vino abajo en el fracaso. Para ayudar a mitigar las pérdidas familiares, Fred volvió a Australia y trabajó como ajustador en una fábrica de Cadbury en Victoria. Vanita, Pang y Bung se unieron en 2008 y juntos trabajaron para un mejor futuro para las niñas. Vanita consiguió un trabajo para que las hermanas pudieran recibir una educación adecuada y para que ella y Fred pudieran regresar a Tailandia algún día. Así, Pang y Bung fueron inscritas en el distrito escolar de Baronia Heights, ubicado en el suburbio bastante poblado de Baronia en Melbourne, Victoria, Australia. Bung comenzó 4º grado en la primaria Baronia Heights y no tardó en hacer amigos entre sus compañeros de clase. Jamai Hillard estuvo cerca de Bung desde la primaria hasta la preparatoria. Jamai luego describió a Bung ante los reporteros como una joven muy amable y compasiva. Ella dijo que Bung era feliz y casi nunca perdía la sonrisa. Era por eso que las chicas se llevaban tan bien entre ellas y por lo que Bung podía hacerse amiga de cualquiera. Ella no tenía miedo y aceptaba retos y nuevas actividades de inmediato. Aunque era reservada, era muy educada y al sentirse cómoda en un grupo, mostraba gran energía y alegría. Otra amiga, Leila Preston, dijo después que Bung disfrutaba la escuela y estar con compañeros, alimentándose de su imaginación y cultivando la propia. Aunque Bung destacaba en matemáticas y ciencias, sus verdaderas pasiones eran el baile y el teatro. En ese momento, su artista favorito era Justin Bieber y varios grupos de K-pop. En 2011, Bung ensayó un baile con Jamai, cuya coreografía creó ella misma. Ese proyecto era muy especial para ella. Jamai notó esto y sabía que Bung quería mostrar su esfuerzo al llegar el momento.
Es una de las razones por las que no puede comprender exactamente qué sucedió después, en junio, cuando Bung desapareció una mañana normal de jueves camino a la escuela. De repente, el silencio cayó sobre las calles de Varonia bajo un sol naciente. Ahora pasemos a la cronología de los eventos que llevaron a la desaparición no resuelta de Bung Sirabun. Desde que inició la preparatoria, Bung Sirabun caminaba a la escuela en el colegio Varonia Heights, con permiso de su madre y padrastro. La casa de los Sirabun estaba en la calle Elsie, a 10 minutos a pie del colegio. Era un trayecto fácil, y Bung solía hacerlo con sus compañeros de clase y sus amigos más cercanos, incluyendo a una chica llamada Taylor y, por supuesto, a Jiamai. Jiamai y Bung tenían un parque donde se reunían camino a la escuela y al regresar compartían bocadillos o chismes antes y después de clase. Sin embargo, cuando el sol amanece en las primeras horas de la mañana del 2 de junio de 2011, Taylor le dice a su hermano que ese día va a caminar con él a la escuela. Cuando él le pregunta si quiere ir a casa de Bung y caminar con ella, no era raro que Taylor caminara con su hermano, ya que ella y Bung no siempre iban juntas a la escuela. El despertador de Bung Sirabun suena después de las 7 de la mañana ese jueves. Bung se levanta, se pone su uniforme escolar y desayuna sopa de arroz con huevo. Fred, el padrastro de Bung, vuelve a casa a las 8 am tras su turno nocturno en la fábrica de Cadbury y entra a una habitación trasera. Bung termina de alistarse para clases. Se despide de Fred a las 8:30 y sale de casa como un día escolar normal. Poco después, un vecino ve a Bung caminando hacia el este por su calle hacia Avenida Alberts. Luego, este vecino diría a las autoridades que Bung estaba de buen ánimo, sin señales de angustia, vestía su uniforme habitual y un impermeable azul. Esta será la última vez que se confirme ver a Bung Sirabun. Tras unos minutos, Bung llega al final de la calle Elsie, donde conecta con la transitada Albert Avenue. Ella cruzaba el tráfico día por medio y se cree que lo hizo de nuevo. Tras caminar una cuadra por Albert Avenue, Bung supuestamente gira a la derecha al suroeste y luego a la izquierda en Harcourt Road, una calle suburbana más tranquila y discreta que Albert Avenue. A las 8:55 am, otro residente del vecindario ve a Bung caminando por Harcourt Road, en la intersección con el callejón sin salida de Monco Street. Esto habría sido a solo 130 metros de la reja al final de Monco Street. Esa reja conectaba con los terrenos del colegio Varonia Heights, el punto de entrada por donde Bung y sus amigas entraban a la escuela cada mañana. Se desconoce si Bung llegó a esa reja esa mañana, y la policía nunca confirmó el avistamiento en Harcourt Road, una vez que comienza la escuela. Durante la siguiente hora, los administradores del colegio Varonia Heights, junto con los amigos y maestros de Bung, simplemente asumen que está ausente ese día cuando nunca llega a clase, a pesar de su impecable historial de asistencia. Debido a este descuido, tanto Vanita como Fred tienen la impresión de que Bung llegó a la escuela sana y salva, y no se da la alarma en todo el día. La mente de Vanita comienza a divagar poco después de las 3:40 de la tarde. Ella nota la hora y dice que Bung ya debería estar en casa, preguntándose dónde está su hija. A las 4 de la tarde suena el teléfono en la casa de los Sirabun. Fred contesta, sin pensar mucho en ello, y se sorprende al escuchar la voz de Jiamai Hillard. En la otra línea, Jiamai le pregunta a Fred si puede hablar con Bung para ponerla al tanto de lo que se perdió y de lo que la escuela tiene preparado para el día siguiente. Fred le pregunta a Jiamai por qué no le dijo eso a Bung en la escuela más temprano, a lo que Jiamai le informa a Fred que Bung nunca se presentó. Es en este momento cuando tanto los padres de Jiamai como los de Bung se dan cuenta de que Bung ha desaparecido sin que nadie lo supiera. Pasan solo unos minutos antes de que Vanita y Fred estén en el auto y conduzcan hacia el colegio Varonia Heights. Van a las oficinas, donde el director confirma que Bung no está en la escuela. El jueves a las 4:20 p.m., la pareja angustiada llega a la estación de policía de Knox. La policía de Knox pide a la pareja que contacte a familiares y amigos cercanos, esperando que Bung esté con ellos. Sin suerte con conexiones familiares.
Vanita y Fred visitan a Gia Mai y le piden ayuda para contactar más tarde a los amigos de Bung y ver si saben algo. Gia Mai propone revisar el parque donde las chicas se reunían al ir y venir de la escuela, pero no encuentran pistas de Bung. Durante la noche del 2 de junio y hasta la madrugada del 3 de junio, Vanita y Fred van personalmente a las casas de cada uno de los amigos de Bung para ver si tienen alguna novedad. Nadie comparte nada útil. Tras las llamadas en frío, la angustiada pareja vuelve a la estación de policía de Knox. El 3 de junio comienza la búsqueda oficial. El departamento de policía de Knox recorre el vecindario, toca puertas y reparte volantes de personas desaparecidas. Por todo el pueblo y sus suburbios vecinos, las calles se llenan rápidamente de voluntarios de búsqueda y rescate. Cuando llegan las noticias nocturnas, varias estaciones de televisión ya conocen la búsqueda de Bung Sirabun y la difunden en las principales cadenas. Los reporteros piden ayuda al público y parece que en los próximos días habrá un verdadero impulso. Los investigadores revisan horas y horas de grabaciones de cámaras de seguridad de negocios locales y estaciones de transporte público. También visitan a todos los delincuentes sexuales registrados en Victoria, sintiendo cada vez más que la desaparición de Bung está en manos de un secuestrador. Los días pasan y las autoridades mandan oficiales al Parque Nacional Dandenong Ranges y otros bosques montañosos para buscar a Bung. Aunque se ha intentado varias veces, no hay pistas en reservas naturales ni en senderos. Más o menos al mismo tiempo, a finales de junio de 2011, dos chicas adolescentes diferentes se presentan con testimonios relacionados con intentos de secuestro en los días posteriores a la desaparición de Bung. Se cree que ninguna historia está relacionada con el caso de Bung, ya que una resultó ser un engaño. En octubre de ese año, 4 meses después de la desaparición de Bung, la policía formó la Fuerza de Tarea Puma, un grupo especial de detectives, para enfocarse en la búsqueda de Bung Sirabun. Puma es el primer grupo de enfoque clave en una investigación policial desde 2003 en Melbourne, Australia. Durante los siguientes 2 años, la Fuerza de Tarea Puma recibe más de 900 llamadas, investiga a 250 delincuentes sexuales conocidos, registra más de 1000 casas y recolecta más de 1100 piezas de evidencia. Sin embargo, no encuentran nada sustancial y el caso sigue enfriándose. En octubre de 2013, la Fuerza de Tarea se disuelve y sus archivos y hallazgos se entregan a los detectives de homicidios locales. Con los años surgen nuevas pistas para los investigadores. Sin embargo, muchas llamadas son engaños, incluso confesiones falsas de habitantes de Melbourne. En el 5º aniversario de la desaparición de Bung, la policía pide ayuda al público para esclarecer 2 supuestos avistamientos en junio de 2011. Sin embargo, hasta hoy no surgió nada valioso para las fuerzas del orden, amigos ni familia de Bung. Siguen confiando en que alguien allá afuera sabe algo sobre el paradero de la estudiante de 13 años y continúan suplicando respuestas. Actualmente hay una recompensa de $1 millón para cualquiera que tenga información que lleve al descubrimiento de Bung. Mientras tanto, detectives e investigadores trabajan para hallar la pista clave que nos revele el misterioso destino de Bung. Como muchos casos de niños desaparecidos, la investigación de Bung Sirabun vio una avalancha de posibles avistamientos llegar a las líneas directas de la policía y de denuncia de crímenes inmediatamente después de su desaparición. Muchos de estos avistamientos fueron provocados por ciudadanos paranoicos que percibían anomalías donde todo era normal. Afirmaciones poco ciertas y usualmente sin respaldo de verdad. Cuando una tragedia golpea a una comunidad, es fácil ver cosas que en realidad no están ahí. Se interpretan situaciones para que encajen en una narrativa o para que un posible resultado se ajuste a un misterio aterrador. No todos los avistamientos de personas desaparecidas son falsas alarmas. Y en junio de 2016, los detectives anunciaron 2 testimonios separados que llamaron su atención, y por lo tanto, también la nuestra. La fascinación por ambos avistamientos de Bung radica en sus detalles similares.
un hombre tatuado y un auto blanco. Ambos ocurrieron la mañana en que desapareció, entre 15 y 30 minutos después de que salió de su casa en los suburbios de Varonia. El primer avistamiento fue en Varonia, 15 minutos después de salir de Bung, cerca de las 8:45 am. El testigo reportó ver a una joven asiática parecida a Bung mirando por la ventana trasera de un Ford Falcon blanco, modelo Electronic Arts, o EF, de 1988 a 1996. Se observó el auto blanco rumbo al este en la intersección de Varonia Road y Floreston Road, manejado por un hombre blanco mayor, de 50 a 60 años, cabello castaño peinado hacia atrás tipo rock and roll, con tatuajes en ambos brazos, destacando uno colorido en la parte superior del brazo izquierdo, cerca del hombro. También hay algunos informes que indican que el conductor llevaba una camiseta sin mangas azul, sin embargo, esto no ha sido confirmado. El segundo avistamiento fue unos 15 minutos después del primero, entre las 8:45 y 9:00 am del 2 de junio, unos 30 minutos tras la salida de Bung. La diferencia de este testimonio es que ocurrió cerca de Rowville, en la carretera Napoleón, a unos 9-10 kilómetros al sur de Varonia. El testigo dijo a la policía que vio a una niña similar a Bung sentada en el asiento del pasajero de una camioneta blanca entre el tráfico matutino. Según recuerda, el testigo describió el vehículo blanco como un Holden HQ Kingswood, un modelo antiguo que data de entre 1971 y 1973. El conductor de la camioneta también era un hombre blanco, de entre 30 y 40 años. El testigo no pudo decir si el hombre estaba perdiendo el cabello o simplemente tenía el pelo muy claro, pero sí mencionó que tenía tatuajes que cubrían su cuello y brazos, como mangas. No se distinguió qué ropa llevaba. Aunque la mayoría de los investigadores piensa que estos avistamientos son casos distintos y probablemente no estén relacionados, podrían ser del mismo auto, conductor y, lo más aterrador, el mismo pasajero, Bung. Si el avistamiento fue a las 8:45 am, pudo tomar la carretera Napoleón hacia el sur y llegar a Rowville a las 9 am. Para el segundo avistamiento, revisamos varios mapas y GPS y, al menos en 2020, el trayecto desde la intersección de Varonia y Floreston hasta el sur de la carretera Napoleón a las 8:45 am en día laboral dura de 11 a 15 minutos. Suponemos que los patrones de tráfico no han cambiado tanto desde 2011 como para hacerlo imposible. Hace 9 años la mañana del 2 de junio para este viaje. Por lo tanto, es posible que el primer y segundo avistamiento fueran del mismo vehículo. También cabe considerar que un testigo pudo leer mal la marca o modelo o no identificar bien al conductor. Dicho esto, una Kingswood y un Ford Falcon 1988 no se parecen mucho. Sugerir que alguien confundió a un hombre de 60 años con cabello oscuro peinado hacia atrás con uno de 35 años rubio y de cabello corto parece descabellado. No creemos que los avistamientos estén conectados o reflejen la misma situación. Sin embargo, creemos, como la policía, que hay buenas probabilidades de que al menos uno involucre a la verdadera Bung Sirabun. Por lo tanto, pedimos que si alguien reconoce estas descripciones de los autos blancos o de los hombres tatuados, por favor se comunique con las autoridades correspondientes. Estos avistamientos no han sido descartados hasta el día de hoy y podrían ser la pista clave para dar el siguiente paso en la búsqueda de Bung y lograr un cierre. Ahora veamos las teorías principales sobre la desaparición sin resolver de Bung Sirabun. En muchos casos de niños y adolescentes desaparecidos, los padres y tutores son interrogados al inicio de la investigación. La historia sugiere que muchos niños desaparecen por acción de su cuidador o un familiar. Por lo tanto, la primera persona a la que tanto la policía como los testigos miraron con posible sospecha fue Fred Patterson, el padrastro de Bung, y su modelo paterno. Una fuente anónima, posiblemente del vecindario Baronian, avisó a las autoridades que vio a Fred cavando cerca de su casa en el Creek tras la desaparición de Bung.
Cuando las autoridades consideraron a Fred sospechoso, él cooperó y junto con Vanita permitió que los detectives revisaran toda su casa y excavaran en su propiedad. La policía no encontró ninguna evidencia que sugiriera que alguno de los padres fuera responsable o tuviera algún secreto preocupante, y las autoridades les agradecieron por su apertura y cooperación. Pero eso no detuvo los rumores en el pueblo sobre que Fred hacía algo malo. Muchas personas cuestionaban, sin pruebas justas, sus motivos para integrarse en la cultura tailandesa y traer consigo a 3 mujeres a Australia. Sospechaban que Fred tenía intenciones ocultas con su esposa e hijas. Lamentablemente, los prejuicios e inseguridades sobre el matrimonio interracial mostraron su peor lado, intentando explicar lo desconocido. Estos rumores luego se volvieron teorías complejas. No era el padrastro quien debía investigarse en la desaparición de Bung, sino su padre biológico, que aún vivía en Tailandia durante ese tiempo. La policía estuvo de acuerdo y rastreó esas ideas hasta su país de origen, pero con la ayuda de agencias policiales internacionales, pronto descubrieron que esas pistas no llevaban a ningún lado, y el padre de Bung fue descartado como sospechoso legítimo tan rápido como fue considerado uno. Al final del primer mes después de la desaparición de Bung, quedó claro para los investigadores que Bung no se fue por su propia voluntad, sino que fue secuestrada o raptada en contra de su voluntad. De hecho, para cuando el calendario pasó de junio a julio de 2011, los detectives estaban seguros de que había un secuestrador serial acechando en los suburbios de Melbourne y a lo largo de la base de la montaña, llevándose a jovencitas desprevenidas de las calles. Después de que 2 mujeres jóvenes se presentaron con testimonios de que habían experimentado intentos de secuestro aproximadamente al mismo tiempo que la desaparición de Bung. El primer testimonio que sugería un secuestrador llegó el 21 de junio de 2011 desde Ringwood, ciudad a 10 minutos de Baronia. Una joven blanca de 16 años dijo a la policía que caminaba en Ringwood cuando un sedán azul se detuvo junto a ella. El conductor, un hombre, bajó la ventana e intentó seducirla para que subiera al auto con él. La chica, obviamente y comprensiblemente, se negó, así que el auto avanzó y se detuvo en el acotamiento frente a ella. La chica siguió caminando, y cuando pasó junto al sedán azul, el conductor salió del auto y la tomó del brazo por detrás. La joven de 16 años se defendió valientemente de un secuestrador, arañándolo hasta que la dejó libre. Una vez que se liberó de su agarre, la chica corrió hacia los arbustos cercanos y se camufló para que el hombre no pudiera verla. Minutos después, volvió a su sedán azul y se fue sin ser visto de nuevo. Al describir al hombre a las autoridades, la chica dijo que tenía entre finales de los 50 y principios de los 60 años, vestía ropa de color oscuro, tenía el cabello encanecido y, lo más notable, dientes en mal estado. La mejor comparación sobre su apariencia era la de un hombre del sur de Europa. Desde una perspectiva amplia, a los investigadores no les pareció adecuado el momento del intento de secuestro y temían a un posible delincuente serial. Otros detectives notaron inconsistencias más específicas, aunque ambos vecindarios están relativamente cerca entre sí. Bung era asiática y la niña era blanca. Bung desapareció en la madrugada, a la niña la abordaron en la tarde. Estos puntos no descartaban conexión, pero bastaron para levantar sospechas entre los involucrados. Luego llegó el segundo testimonio que parecía confirmar la peor pesadilla de todos. El 29 de junio, poco más de una semana después, otra joven denunció un intento de secuestro. La niña, de 11 años y ascendencia asiática, vivía en Baronia y conocía a Bung porque jugaban en el vecindario. No se aclararon los detalles del intento de secuestro. Las autoridades señalaron similitud con el caso de Ringwood y difundieron un retrato hablado del sospechoso. La niña de 11 años describió al hombre como mayor, con edad similar al agresor de Ringwood. Vestía conjunto deportivo rojo y gris oscuro, gafas de marco blanco y una mascarilla quirúrgica, lo más inquietante. Después de que el público echó un vistazo al atacante disfrazado, el pánico se disparó en todo Melbourne. Ya no dejaban que los niños salieran solos, y las calles las patrullaban policías y ciudadanos.
Todos esperaban atrapar al nuevo secuestrador en serie que rondaba Baronia. El Departamento de Policía de Knox destinó una enorme cantidad de recursos a esta investigación en particular, y los detalles entre los casos de Bung y de la segunda niña indicaban incluso a los funcionarios más expertos que había surgido una situación grave. Eso fue hasta la primera semana de julio de 2011, cuando la niña de 11 años les reveló a sus padres y luego a la policía que había inventado toda su historia. Sobre el intento de secuestro, no había hombre con mascarilla y todos permanecieron donde estaban. Entonces, a pesar de esta pista falsa, es posible que hubiera un criminal serial activo en las calles de Melbourne ese verano de 2011. Aunque no se puede descartar, ahora se considera muy poco probable. Son los únicos casos conocidos de chicas adolescentes desaparecidas, o al menos intentos de ello, que ocurrieron en esa zona. En ese momento estaban los casos de Bung Sirabun y la chica caucásica no identificada de 16 años. Una semana después, sin un tercer secuestro, había demasiados vacíos entre los dos perfiles para establecer una conexión clara. Los secuestradores seriales casi siempre eligen víctimas de la misma raza y con el mismo modus operandi, como una hora del día preferida. No parece gran cosa que la chica de Ringwood fuera solo 3 años mayor, pero las diferencias físicas entre una chica asiática de 13 años y una caucásica de 16 serían demasiado grandes para sacar conclusiones. Con más intentos, se habrían añadido datos al análisis para mostrar a los investigadores si existía realmente un personaje tipo Coco en los vecindarios. Dadas las circunstancias, debemos concluir que el intento de secuestro en Ringwood no estuvo relacionado con la desaparición de Bung y fue cometido por otra persona. Así que, por supuesto, llegamos a la gran pregunta: ¿quién podría ser ese perpetrador? Australia no es famosa por asesinos seriales o altos índices de crímenes violentos, pero sí cuenta con varios criminales y posibles reincidentes. La conexión más teorizada en relación a Bung es la del infame violador serial de niños, el Señor Cruel, cuyo espantoso apodo necesita muy poca explicación. Entre finales de los 80 y principios de los 90, el Señor Cruel, un australiano anónimo, irrumpió en casas de 3 niñas. Una niña no identificada de 11 años de Lower Plenty, Sharon Wills de 10 años de Ringwood y Nicola Linus de 13 años de Canterbury. Las amordazó, ató y agredió, a veces secuestrándolas y luego liberándolas en un lugar público sin rasgos distintivos. Horas después, los 3 casos sucedieron en la oscuridad entre las 11:30 p.m. y 5:30 a.m., todos en los suburbios del este de Melbourne. El señor Cruel no dejaba evidencia forense y vigilaba a cada familia antes de entrar a sus casas. Era muy inteligente, ponía pistas falsas para confundir a la policía y amenazaba con matar a sus víctimas si se portaban mal durante los ataques. El señor Cool era famoso por su pasamontañas negro personalizado, usado en uno de sus crímenes y mostrado en el famoso boceto policial. Y la policía ha ofrecido recompensas por un valor de más de $1 millón por cualquier información que pueda llevar a su identificación o arresto. Él era la versión australiana del asesino del Estado Dorado y se cree que tuvo más de una docena de otras víctimas antes. 3 violaciones confirmadas y relacionadas desde 1987. En otoño de 1991, el 13 de abril, un hombre no identificado secuestró a Carmine Chan, de 13 años de Templestowe, compañera de clase de Nicola Linus, otra víctima. Carmine fue amenazada con cuchillo. Pero a diferencia de las otras 3 víctimas confirmadas, ella no fue encontrada sino hasta un año después, cuando su cuerpo fue descubierto con 3 heridas de bala en la cabeza. Hasta hoy, las autoridades no han confirmado ni negado la relación entre el señor Cruel y el asesinato de Carmine. Mientras se resuelve, deben considerarse las similitudes. Carmine tenía la misma edad que las otras chicas, vivía en la misma zona que las otras chicas, y fue secuestrada a punta de cuchillo y asesinada con una pistola. Las 2 armas preferidas por el señor Cruel durante su reinado de terror. La única diferencia importante era que Carmine era de ascendencia asiática. Esto también podría indicar que Bung es víctima del señor Cruel.
20 años después del apogeo de los crímenes de Krull, Bung desapareció sin dejar rastro en los suburbios orientales de Melbourne, lo que indica que su secuestrador planeó el rapto para que pareciera instantáneo y sin testigos. Si Carmine fue asesinada por el señor Krull, eso pudo iniciar su interés en estudiantes asiáticas, siguiendo el patrón de muchos criminales seriales que evolucionan de violadores a asesinos, nuevamente reflejando al asesino del Estado Dorado. Sin embargo, el mayor argumento en contra de la participación del señor Krull es el momento general de todo. El señor Krull actuaba siempre en la oscuridad y bajo las estrellas. Espaciaba sus ataques 1 o 2 años para reunir la mayor información posible sobre sus víctimas antes de atacar. Además, la mayoría de los asesinos no descansan décadas entre rachas. No hubo señal alguna de la presencia del señor Krull en Melbourne desde el cambio de milenio hasta 2011. Bung fue secuestrada a plena luz del día en hora pico, en calles semi-transitadas de vecindarios donde muchos residentes estaban alerta. Si el señor Krull no pasó esos 20 años oculto ganando confianza para atacar de día y sin pasamontañas, no tendría sentido que los casos estuvieran relacionados. Las vidas de Carmine y Bung estuvieron separadas por demasiados años como para establecer una conexión, y por lo tanto es probable que el señor Krull no sea el perpetrador que estamos buscando. A pesar de esto, debemos preguntarnos, ¿podría haber otros personajes infames de Melbourne viviendo en la zona responsables de haber sacado a Bung de las calles y haberla ocultado todos estos años? Es muy posible. Una persona de interés era un australiano de 24 años cuyo nombre no se ha revelado, que llamó a la policía en agosto de 2012 para reportar. Con información interna sobre el destino de Bung Sirabun, el hombre admitió haberla atropellado por accidente con su auto la mañana del 2 de julio de 2011 y se deshizo de su cuerpo, enterrándola en una reserva local en vez de avisar a las autoridades por temor a ser perseguido. Sin embargo, no había suficiente información para detenerlo y fue liberado tras confesar. 2 meses después, en octubre de 2012, el hombre de 24 años fue detenido e interrogado nuevamente, pero por alguna razón fue liberado por segunda vez sin pruebas suficientes para mantenerlo encarcelado. A finales de ese año, las autoridades anunciaron que el hombre dejó de ser el principal sospechoso al no hallar más pruebas que respaldaran su declaración. El hombre no pudo proporcionar ninguna prueba contundente de que había golpeado a Bung. Cuando llevó a los policías a la reserva donde dijo que estaba el cuerpo de Bung, los detectives no hallaron ninguna evidencia forense ni circunstancial que apoyara su declaración. Incluso confiscaron el vehículo del hombre que supuestamente había estado involucrado, pero una vez más no encontraron nada. La etiqueta de persona de interés seguía, pero el grupo especial dudaba de su confesión y el equipo investigó otras pistas. Siendo sincero, probablemente esa sea la mejor opción para un hombre que atropella y mata a una niña camino a la escuela. Ocurrió en una calle transitada, donde el hombre iba lo bastante rápido para causar la muerte. La única calle por la que Bung transitó que, teóricamente, podría causar esto, era lo suficientemente transitada como para que ni el criminal más hábil pudiera haber sacado el cuerpo sin que nadie lo viera o sin dejar pistas físicas, y luego enterrar el cuerpo a kilómetros de distancia en una reserva pública. Es muy probable que este hombre tuviera una enfermedad mental, buscara llamar la atención de alguna manera equivocada e hiciera una confesión falsa para obtener atención. Puede que siga siendo una persona de interés para la policía, pero creemos plenamente que su testimonio es una pista falsa en la vida real. Demasiados casos sin resolver de alto perfil ven a muchas personas presentarse con información inventada para obtener sus 15 minutos de fama. Lamentablemente este es uno de esos casos. El equipo de Unresolved mencionó por primera vez a otra persona de interés en el caso Bung, sugiriendo que el violador y asesino serial Gregory Keith Davis podría estar involucrado. Davis tiene antecedentes penales desde 1968 por fraude y hurto. Luego se agravaron hasta intento de asesinato con la intención de causar lesiones corporales graves en 1971 contra una niña de 14 años.
Davis fue absuelto por alegar locura y estuvo bajo custodia del gobernador hasta noviembre de 1982. Su liberación provocó la violación y asesinato de Kylie Marbury, de 6 años, 2 años después, en 1984. Sin embargo, como Davis pudo proporcionar una coartada, la policía nunca recolectó su ADN después de interrogarlo y quedó en libertad. Durante más de 30 años hasta 2016, las autoridades finalmente recuperaron una muestra de ADN y la compararon con el ADN encontrado en la escena del crimen de Mayberry. Davis se declaró culpable de encarcelamiento, violación y asesinato un año después, y ahora está en prisión sin libertad condicional hasta 2045. Davis es un sospechoso relevante por el amplio periodo en el que pudo cometer más asesinatos de niños. En pocos años desde su arresto, varias mujeres valientes han declarado haber sobrevivido a agresiones de Davis. La policía también lo apoya, considerando que Davis probablemente cometió otros crímenes, incluso los no resueltos. Aunque Davis no ha confesado nada sobre Bung, su paradero desconocido durante su desaparición y el rango de edad de sus víctimas lo hacen un sospechoso creíble. Existe otra inquietante conexión entre Davis y el caso Bung. Si recuerdas los 2 avistamientos de Bung que examinamos anteriormente, recordarás que ambos involucraban un vehículo blanco y un conductor masculino. Bueno, resulta que, durante los 30 años entre detenciones, se confirmó que Davis tenía y manejaba una camioneta Holden HQ blanca antigua. Davis ya no coincide con la descripción del conductor de la camioneta Holden. El segundo avistamiento del conejo coincide con el conductor del primero, quien manejaba un sedán blanco similar. Davis no tiene tatuajes coloridos. Sin embargo, es posible que los detalles de estos 2 avistamientos fueran inexactos. El auto blanco, manejado por un hombre de 60 años, era un Holden HQ. Davis tendría 62 años en 2011 y posiblemente llevaba algo en el cuello que parecía un tatuaje, según alguien que lo vio pasar conduciendo. Si bien es innegablemente tentador creer que Davis era el hombre de los avistamientos y que Bung era la chica en el asiento trasero del auto blanco, también es un ejemplo clásico de una circunstancia coincidente. Davis operaba en los suburbios del norte de Melbourne, a 30 kilómetros al noroeste de Baronia. Sí, es posible que él haya estado activo en comunidades cercanas, pero también habría necesitado mucho sigilo y conocer las calles y el tráfico de Baronia. Existe la posibilidad, pero tendríamos que aceptarlo. Davis, con 62 años, evitó dejar evidencia, aunque no lo logró en asesinatos anteriores cuando era más joven y estaba en mejor forma. Esto es especulación, pero mientras no se demuestre lo contrario, Davis debe seguir siendo de gran interés. Y como todavía está vivo, existe la posibilidad de una confesión si realmente es culpable. Antes de divulgar nuestra hipótesis sobre la desaparición de Bung Sirabun, aclaramos que las conclusiones en Cold Case Detective son solo especulación lógica basada en evidencia y hechos. Solo accedemos a la información de cada episodio y no prometemos certeza ni garantías expertas en nuestras conclusiones. Solo observamos, investigamos y reportamos. Coincidimos con los investigadores en que Bung Sirabun fue secuestrada camino a la escuela por un criminal hábil, inteligente y obsesionado con ella. Específicamente, ¿cómo encontró y eligió esta persona a Bung? Es difícil decirlo. Era bien sabido por la policía y los amigos y familiares de Bung que era muy activa en redes sociales e internet, tenía varias cuentas de Facebook y siempre estaba en línea en su tiempo libre. Mientras que los expertos que analizaron sus cuentas de redes sociales y el historial de su navegador dicen que no había nada sospechoso que sugiriera que conoció a alguien en línea, también es posible que alguien haya encontrado uno de sus perfiles y comenzara a acosarla digitalmente. Si no fue así, el secuestrador pudo haber vivido en algún vecindario por donde Bung pasaba. Es probable que el agresor la haya seguido discretamente camino a la escuela. Cada día,
ya sea a pie o en auto, observando las condiciones atmosféricas y tomando notas detalladas de los horarios de quienes la rodeaban. Probablemente recorrieron las calles así durante semanas, tal vez incluso meses, asegurándose de conocer sus rutinas a la perfección y estando 100% seguros de que podían atacar cuando nadie estuviera mirando. Luego, esperaron la oportunidad perfecta, cuando el clima era malo, para que menos vecinos curiosos estuvieran afuera y hubiera menos tráfico en las calles. El perpetrador debía saber que Boone caminaba con amigos, así que necesitaba una mañana en que ella fuera sola para evitar testigos. Cuando llegó el 2 de junio y cayeron las lluvias, Boone se aisló en su último trayecto hacia Baronia Heights College, y la tragedia golpeó como un rayo, con el monstruo ejecutando infinitas horas de planeación para cometer el crimen impensable. ¿Quién será el secuestrador? Pensamos que este perpetrador no era un delincuente serial, sino que solo buscaba a Boone. Aunque antes hayan sido delincuentes menores, no secuestraban niños por las calles a diestra y siniestra. ¿Podría este secuestrador haber sido el mismo hombre que intentó llevarse a esa chica de 16 años el 21 de junio? No se puede descartar. Sin embargo, probablemente esta persona solo buscaba a Boone, lo que explica la ausencia de desapariciones similares en Baronia o Melbourne en ese periodo. Pudo ser un maestro, un amigo de la familia no tan cercano, o un vecino de persianas cerradas y un ojo afuera. Pudo haber sido, y probablemente es, alguien que la policía pasó por alto, que no tiene antecedentes obvios. Eso grita secuestrador de niños. Y eso puede ser lo más aterrador de todo, que Boone fue llevada por alguien que todavía está entre nosotros, que parece ser alguien como tú o como yo, nunca sospechado de guardar un secreto oscuro y mortal. Seguramente dejó Melbourne para huir de la policía, y cometiendo un error, ahora observando desde la distancia, diciéndose a sí mismos que han ganado, cuando ciertamente no es así. Juntos, con valor y persistencia combinados, podemos ponerle el foco a quien sea esa persona y encontrar a Boone Sirabun, ojalá con vida, para llevarla de regreso a una familia y una comunidad cuyo único deseo es la justicia. Recordemos la vida amorosa y llena de alma de Boone y destaquemos sus logros. Como estudiante destacada, artista perspicaz y amiga compasiva, Boone tenía muchas pasiones e intereses. Le encantaba la playa y nadar tras la casa oceánica de sus abuelos, con el sol brillando en sus ojos y sobre el océano como un paraíso. Ella veía el mundo mientras dedicaba tanto tiempo a crear y dibujar, expresando su imaginación y personalidad a través de esfuerzos coloridos, tanto en el papel como en la danza. Cuando no exploraba su alma ni buscaba conocimiento, Boone siempre ayudaba, jardineaba los fines de semana y compartía helados los domingos con sus amigos. Quizá la característica más definitoria de Boone era su felicidad natural, su capacidad para crear lazos con cualquiera y con todos, levantando a quienes necesitaban un impulso. Sin pensarlo dos veces, Boone Sirabun estaba en camino de cambiar más que solo las vidas de quienes la rodeaban directamente. Sin duda habría dejado un gran impacto en Australia y el mundo. Por eso, nunca debemos dejar de intentar encontrarla y devolverla a ese camino para que haga una diferencia esperanzadora y sincera. Este es el Detective de Casos sin Resolver. Gracias por escuchar el podcast del Detective de Casos sin Resolver. Si quieres saber más, sigue el enlace al expediente incluido en el programa. Notas que contienen fotografías importantes, documentos, mapas y lecturas adicionales relevantes para el caso. Si quieres apoyar el programa, deja una calificación de 5 estrellas donde lo escuches. Nos ayuda a llegar a más personas y difundir los casos. Si te gustaría que investiguemos un caso específico, tal vez uno cercano a ti o de un ser querido, por favor llena el formulario de envío, está en las notas del programa. Gracias por escuchar, nos vemos en 15 días con otro episodio.